Hola, bienvenidos. Hoy vamos a ver la primera parte de el práctico de órganos linfoideos. Vamos a hacer el práctico número 7, donde nos vamos a concentrar en dos órganos linfoideos en particular, que son el timo y el linfonodo o ganglio linfático. El timo como representante de los órganos linfoideos primarios y el linfonodo o ganglio linfático como representante de los órganos linfoideos secundarios. Los objetivos de la clase de hoy son, entre hoy y la próxima, son conocer los diferentes órganos que integran el sistema linfático, describir en particular las características morfológicas de cada uno de esos órganos, sus componentes, sus diferentes sectores y tener una noción acerca de la distribución de los distintos tipos celulares en cada órgano. Y luego, por último, como siempre, correlacionar los aspectos morfológicos con la función de estos órganos. Para eso entonces vamos a recurrir a varios preparados. Vamos a utilizar preparados correspondientes a timo, coloreados con hematoxilina de eosina. Vamos a ver un timo neonatal, un timo joven y un timo de un animal adulto. Y vamos a ver un preparado de linfonodo o ganglio linfático también con hematoxilina de eosina. Vamos a incorporar también una serie de micrografías electrónicas de transmisión y barrido. Y hoy vamos a incorporar una serie de otro tipo de técnicas que son las inmunistoquímicas, de las cuales vamos a ver dos o tres fotos. Bien. Para el primer órgano, que es el timo, vamos en primera instancia a recurrir al Histology Guide, como ya conocen. Vamos a ir al capítulo de tejido linfoideo y en ese capítulo vamos a buscar hacia el final este preparado de timo que contiene dos cortes de timo. Uno que corresponde al timo adulto y a la derecha el timo neonatal. Nos vamos a concentrar en primera instancia en el timo neonatal. Y lo que vamos a ir viéndolo, lo primero que notamos es que se trata de un órgano macizo, muy basófilo, característicamente muy basófilo, que se encuentra organizado en dos grandes sectores. Uno externo, más basófilo, más fácilmente evidenciable, bien oscuro, que corresponde al sector de lo que denominamos la corteza, y un sector más central, más eosinófilo, que recibe el nombre de médula. Como ven, rodeando al órgano hay una cápsula muy delgada. Esa cápsula de tejido conjuntivo denso y regular forma una serie de tabiques que se meten dentro de la corteza, tabican a la corteza, pero no lo hacen en la médula. Por lo tanto, la médula es común a todos estos diferentes sectores. Por lo tanto, no podemos hablar de la presencia de lobulillos, sino más bien de estructuras que reciben el nombre de pseudolobulillos. Los pseudolobulillos, este sería uno, este sería otro y así sucesivamente, pero todos con una médula en común. El diferente grado de coloración que existe entre la corteza y la médula es debido fundamentalmente a las características de las células que están presentes en cada uno de ellos. Si vamos a ver con un poco más de detalle cada uno de estos sectores, vamos a notar que la corteza está formada básicamente por linfocitos, y como linfocitos que son, su principal característica es presentar un núcleo muy heterocromático y un citoplasma muy escaso, con lo cual casi que lo único que vemos son núcleos de linfocitos que reciben el nombre de timocitos. Son linfocitos del tipo T que se están capacitando en este sector específico de este órgano, en la corteza, y que a medida que se van capacitando avanzan por el espesor de la corteza en dirección a la médula y luego desde ese sitio abandonan el órgano una vez que hayan logrado su capacitación. Entre estos linfocitos hay núcleos de células más grandes, núcleos más eucromáticos, que corresponden a las denominadas células reticulares, que además se caracterizan por tener un poco más de citoplasma
Las células reticulares del timo tienen características muy particulares porque son de origen epitelial. Y como son de origen epitelial, no forman fibras reticulares, como vamos a ver que ocurre en el resto de los órganos linfoideos, es decir, no hay un estroma de fibras reticulares característico en este órgano, sino que es sustituido por una red de células y prolongaciones de estas células, que son las células epitelio reticulares del timo. La otra característica de estas células, que lo vamos a ver después también, es que, como son de origen epitelial, expresan diferentes tipos de queratinas que permiten identificarlas y clasificarlas en varios subtipos dentro del espesor del timo. Hay un tercer componente celular presente en este sector del timo, que son los macrófagos. Los macrófagos son difíciles de ver, probablemente aquí haya uno, pero no se nota demasiado su estructura. La función de los macrófagos es fagocitar todos aquellos linfocitos que se programen mal, y por lo tanto se reconocen porque en su citoplasma tienen restos de linfocitos en diferentes grados de degradación. Lo vamos a ver igual en otro preparado ahora en un momento. Si bajamos el aumento, bueno, acá hay un vaso en corte longitudinal, vamos a pasar a la médula, al sector de la médula, un sector que es mucho más pálido porque las células están menos compactadas, hay más citoplasma porque hay una mayor proporción de células reticulares. Todas estas células que están acá, con citoplasma eosinófilo, de forma estrellada, etc., son células epitelio reticulares, como esta que está acá y esta otra, y la proporción de timocitos es menor, y eso es lo que determina que la coloración de esta zona sea mucho menos marcada. Además de eso, otra característica típica de la médula del timo, exclusiva de la médula del timo, y que si lo vemos es suficiente para hacer el diagnóstico de órgano, es la presencia de estas estructuras formadas por células reticulares, figuras que se llaman encebolleta, que serían como una cebolla cortada en medio, en donde se ven en forma concéntrica dispuestas algunas células reticulares, como vemos acá, en donde está ocurriendo un proceso similar a la queratinización que ocurre en otros tejidos epiteliales. Recuerden que estas células son de origen epitelial y entonces cumplen algún proceso parecido. Son exclusivos del timo y se denominan estas estructuras cuerpos de Hassall o corpúsculos de Hassall. Si vemos algún corpúsculo de Hassall en un órgano linfoideo, ya no podemos dudar, estamos frente a la presencia de un timo, porque son típicos característicos de este órgano, no están presentes en ningún otro órgano. Y básicamente esto es lo que vamos a ver en este preparado de timo neonatal, que se lo voy a mostrar con menos aumento para que recuerden más o menos las proporciones entre los diferentes sectores, entre corteza y médula, porque lo vamos a comparar con este es un timo neonatal y vamos a ir viendo qué pasa a medida que el timo, el individuo envejece o crece nomás. Para eso vamos a recurrir a otro microscopio virtual, que es el que está entre los recomendados, que es el de la Universidad de Basilea. Les aviso que cuando entran en la página sale en alemán, pero Google lo traduce bastante bien, aunque tiene algunos errores, pero son fáciles de identificar. Y para el tema de tejido linfoideo, algunos preparados están mejor en esta página que en la otra y por eso recurrimos a ella. Donde está la flecha es donde podemos ir eligiendo los diferentes capítulos. En el capítulo 15 se encuentran los órganos linfoideos y vamos a recurrir primero a un timo joven. El timo joven nos hace ahí una presentación y el preparado aparece acá, ¿sí? Incluso pueden hacer una pantalla completa y ver todo el preparado. Ven que las características son muy parecidas al otro, la médula mucho más pálida y la corteza organizada en pseudolobulillos, con la médula en común.
Estas estructuras grandes y redondas son vasos sanguíneos, no son corpúsculos de Hasal. Los corpúsculos de Hasal los vamos a ver con más detalle ahora cuando miremos con más aumento. Vamos a ir a una zona de la corteza. En este preparado se notan mucho mejor las células epitelio reticulares, tienen más citoplasma y están rodeadas de los timocitos. Acá hay una, acá hay otra, acá hay otra. Y que generan así como esos espacios que hacen fácil identificarlas. Y en la médula, además de los vasos, vamos a encontrar algunos corpúsculos de Hasal, como este que estamos viendo acá. Las células epitelio reticulares dispuestas en forma concéntrica, y formando estas figuras que se llamaban figuras en cebolleta. Como no se trata de un timo de un animal joven, ven que se parece bastante al timo neonatal que veíamos en el otro preparado. Por fuera teníamos la cápsula, tabiques, una organización ahí característica. Vamos a volver al Histology Guide, pero en este caso nos vamos a ir al timo adulto. El timo adulto tiene la misma estructura que tiene en el caso anterior, pero a medida que pasa el tiempo, luego de la pubertad, buena parte del tejido linfoideo es sustituido por tejido adiposo. Tejido adiposo que se presenta principalmente en los tabiques, por lo menos al principio, fácilmente reconocible por acá. La otra característica es que empieza a infiltrar diferentes sectores del tejido linfoideo propiamente dicho. Pero después tenemos una organización en corteza y en médula, fácilmente identificable todavía, y empieza a aumentar el número de corpúsculos de Hasal. Esa es la característica principal. Comparen este aspecto que tiene este preparado con el de que vamos a encontrar acá, otra vez, en un timo adulto. En el timo adulto, en este caso, es un timo más adulto. Fíjense que el tejido linfoideo ha disminuido muchísimo en proporción, ha aumentado mucho el tejido adiposo, infiltrándose entre los distintos lobulillos, y la proporción de corteza ha disminuido con respecto a la médula, lo cual hace que tenga un aspecto mucho más diferente al que veíamos anteriormente. Nunca termina de desaparecer el timo como órgano linfoideo. No es que se sustituye totalmente, sino que siempre quedan restos de tejido linfoideo que continúan capacitando linfocitos T, que es la principal función de este órgano. Bien. Vamos a ver ahora una inmunohistoquímica realizada en el timo, en un timo joven, buscando la presencia de células reticuloepiteliales. Y les dije hoy que una de las principales características de estas células era la expresión de una proteína que son las citoqueratinas, las queratinas. Hay diferentes tipos de queratina y diferentes tipos de células epitelio reticulares o reticuloepiteliales expresan diferentes tipos de queratina. Y eso ha permitido identificar 6 variedades distintas de células epitelio reticulares. En este caso se utilizó un anticuerpo que marca cualquier queratina independientemente del tipo que sea. Esto es la corteza del timo y aquí un sector de la médula. Lo que aparece señalado con la flecha verde corresponde a un corpúsculo de Hasal, que se acuerdan que estaba formado por células epitelio reticulares de la médula, en particular un tipo que se llama células epitelio reticulares tipo 6. La 1, 2 y 3 están en la corteza, la 4, 5 y 6 están en la médula, y acá se logra apreciar un poco más la característica del cuerpo y sus prolongaciones, que forman esta red que se localiza entre los timocitos, tanto en la corteza como en la médula.
obviamente la marca es esto de color marrón, ¿no? Todo lo demás es una hematoxilina que colorea los núcleos de los distintos tipos celulares que están ahí presentes en el tejido. Y otra de las cosas importantes que vamos a ver en el timo es la presencia de lo que se denomina la barrera hematotímica. La barrera hematotímica separa a la sangre de los timocitos que se están capacitando en la corteza tímica. Por lo tanto, en los capilares que recorren la corteza del timo, lo que vamos a encontrar es una barrera cuya base morfológica está dada por las uniones ocluyentes entre las células del endotelio vascular. Esto es un corte transversal de un capilar. Acá está el núcleo de la célula, el núcleo de la célula endotelial, el citoplasma de la célula endotelial, y en la luz del vaso, lo que hay, esa mancha negra o densa que aparece ahí, está dada porque se le inyectó un material electrón denso que en cualquier tejido difundiría hacia los tejidos circundantes a través de la pared del endotelio. Pero en el caso del timo, eso no ocurre. Y si se fijan todo alrededor, no hay marca. No hay marca electrón densa, lo que indica que acá hay una barrera funcional que está funcionando, y esto ocurre solo en los capilares que se localizan en la corteza del timo. ¿Por qué? Porque los timocitos, mientras se capacitan, no deben ser expuestos a los antígenos circulantes, y por eso existe esta barrera. En este recuadro se muestra un mayor aumento de una región que corresponde al sitio de unión entre las dos células endoteliales. La flecha señala el sitio donde está la unión ocluyente, y como la marca electrón densa se mete entre las células endoteliales, llega hasta ese nivel y luego no avanza más, ¿no? Es la base, entonces, la base morfológica, la unión ocluyente, la base morfológica de la barrera hematotímica, ¿sí? Bien, y el otro órgano que teníamos para ver hoy era el linfonodo. El linfonodo es un órgano linfoideo secundario porque en él no se capacita ningún tipo de linfocitos, sino que son los sitios en los que ocurre la respuesta inmunitaria. En este caso en particular es un órgano que se interpone en la circulación linfática, por lo tanto tiene una serie de vasos que llevan la linfa hacia el ganglio, y por eso se denominan vasos linfáticos aferentes. La linfa circula dentro de este órgano y termina saliendo por una serie de vasos eferentes, vasos linfáticos eferentes, ¿no? El órgano en sí tiene generalmente un aspecto riñonado y tiene un sector periférico que se conoce como la corteza del linfonodo, la corteza del ganglio linfático, y un sector más central que corresponde a la médula. Todo alrededor tiene una cápsula de tejido conjuntivo denso irregular, que se hace más gruesa en la zona del ilio del órgano, y desde esa cápsula se desprenden una serie de trabéculas o tabiques que se extienden por toda la corteza y se continúan en la médula, hasta llegar al sector del ilio. Aunque en el corte aparecen como separadas, en realidad forman una red casi que continua, ramificada e irregular, pero que es casi continua. Los vasos linfáticos aferentes, cuando llegan, atraviesan la cápsula y drenan la linfa hacia un espacio que se localiza por debajo de la cápsula, que recibe el nombre de seno subcapsular. Este seno subcapsular se continúa con los senos corticales o paratrabeculares, es decir, que son espacios que quedan alrededor de las trabéculas, y luego se continúan en la médula entre lo que se denominan los senos medulares, los cuales a su vez drenan hacia los vasos linfáticos eferentes. De esa forma, entonces, la linfa atraviesa este órgano. En el interior de cada uno de estos senos hay una estructura, una organización celular particular que favorece que las células que circulan por la linfa, básicamente linfocitos, que circulan, algunos de ellos han encontrado el antígeno al cual responden, se puedan
localizar en el parénquima, pueden abandonar la circulación linfática, localizarse en el parénquima, integrarse al parénquima y dar en esos sitios comienzo a lo que se llama la respuesta inmune. Con lo cual van a formar estas estructuras, o después vamos a ver más adelante con más detalle. Bien, vamos entonces a mirar un preparado, un corte de un ganglio linfático, también en este microscopio virtual nuevo que estamos viendo, porque en realidad simplemente porque el preparado que vamos a ver acá está mucho más lindo que cualquiera de los 3 o 4 que hay disponibles en el Histology Guide, ¿tá? Después los vamos a comparar. Este es el aspecto de un corte de un ganglio linfático, en este caso un ganglio linfático de perro. Fíjense que en realidad no sabemos dónde queda el hilio porque el corte no lo agarra, probablemente quede cerca de esta zona. Pero acá se nota claramente una región periférica mucho más basófila, que es la corteza, y una región central mucho más clara, más irregular, que corresponde a la médula. El órgano está revestido por la cápsula, y de la cápsula se desprenden tabiques que denominamos trabéculas, que están presentes tanto en la corteza como en la médula. Vamos a ir viéndolo con más detalle. Cápsula, trabécula, ¿sí? Más trabéculas eosinófilas que contienen en su interior vasos, las que están cerca en la médula o cerca del hilio, y mientras que eso no ocurre, las que se desprenden directamente desde la cápsula. Si miramos con detalle, por debajo de la cápsula se localiza este espacio, que es el seno subcapsular, donde circula la linfa, y entonces las células aparecen mucho más separadas. Imagínense que acá está circulando líquido en el animal vivo, en el individuo vivo, y ese seno subcapsular se continúa con este otro espacio, este que tenemos por acá, que es el seno paratrabecular, o también llamado seno cortical. Estos senos paratrabeculares o senos corticales se continúan en la médula con estos espacios que se ven mejor con menos aumento, estos sectores donde las células están mucho menos apretadas, que corresponden a los senos medulares. Los senos medulares son estos espacios que quedan entre las trabéculas de la médula, estas eosinófilas, y estos que se denominan cordones medulares, estas agrupaciones de tejido linfoideo, que se denominan cordones medulares, y que son entonces los que delimitan el espacio que corresponde a los senos medulares. En la corteza vamos a encontrar estructuras muy llamativas, como estos, que corresponden a folículos linfoideos. Folículos linfoideos en los que se está dando una proliferación intensa de linfocitos, que han sido activados por la presencia de su antígeno y que determinan la presencia de esta estructura central clara que se denomina el centro germinativo, el cual queda rodeado por un casquete o manto de linfocitos pequeños que es muy fácilmente reconocible. Esto es lo que se denomina un folículo linfoideo secundario. Ven que acá hay uno, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro. Son muy fácilmente reconocibles. En cambio hay otros en los que no ha ocurrido ese proceso de proliferación, y que se denominan folículos linfoideos primarios. Se reconocen por su basofilia y por la ausencia de un centro germinativo. Comparen esto con esto. Generalmente son más chicos porque acá hay como una explosión de células proliferando y entonces se agranda. Cuando ocurre esa proliferación masiva de golpe, los ganglios se agrandan, los ganglios empiezan a doler y se hacen mucho más palpables. Y lo que nos pasa cada vez que nos duele la garganta o algo por el estilo,
Eso es fácilmente identificable por cualquiera que le haya pasado. Los centros germinativos y los folículos primarios y secundarios forman como una hilera en la parte más superficial de la corteza, en lo que se llama la corteza externa, para distinguirlo de una zona de corteza donde se localiza el tejido linfoideo, se dispone como un tejido linfoideo difuso, es decir, no forma nódulos, y que recibe el nombre de paracorteza. Estos dos sectores de la corteza externa y la paracorteza, tienen esa organización diferente porque quienes son capaces de formar los nódulos son los linfocitos B. Los linfocitos B, cuando se activan, dan origen a este tipo de estructuras, mientras que los linfocitos T no forman este tipo de estructuras. Por lo tanto, si usamos marcadores para identificar linfocitos B, lo único que van a aparecer marcados son estos folículos linfoideos, mientras que todo este sector se va a marcar fundamentalmente con los marcadores de linfocitos T, es decir que dentro de la corteza hay una subdivisión de la distribución de las distintas poblaciones de linfocitos, que es muy marcada y que puede evidenciarse fácilmente dónde se localizan los linfocitos B y dónde se localizan los linfocitos T, ¿sí? Desde la corteza hacia la médula se continúan entonces estos cordones medulares, basófilos irregulares, que quedan rodeados por los senos medulares, ¿sí? En los cordones medulares lo que vamos a encontrar son linfocitos, macrófagos, plasmocitos, leucocitos, diferentes tipos de células vinculados a la respuesta inmune. Y la célula que también vamos a encontrar y que cumple una función similar a la que cumplía la del timo, que tenía un nombre parecido, son las células reticulares. Las células reticulares aparecen tanto en la corteza como en la médula, pero son más fáciles de identificar en los senos linfáticos. Estas células, de forma estrellada, con prolongaciones, que se atraviesan que se extienden desde un lado al otro del seno linfático, lo que hacen es generar o favorecer la generación de un flujo turbulento de la linfa, lo que hace que los linfocitos entonces tengan mayor probabilidad de entrar en contacto con el tejido linfoideo y con las otras células que están vinculadas a la respuesta inmune y que están presentes en el parénquima de este órgano. Estas células reticulares, que repito, no están solo en los senos, sino que están distribuidas entre todas las células parenquimatosas, tanto en la corteza como en la médula, son de origen conjuntivo, son capaces de sintetizar fibras reticulares y por lo tanto acá el estroma va a estar formado por células y fibras reticulares. Las fibras reticulares, aquellas que veíamos en el práctico de conjuntivo, que se coloreaban con las técnicas de plata, y que formaban el estroma, la red sobre la cual se apoyaban las células las células del parénquima. Bueno, y creo que básicamente eso es más o menos todo lo que tendrían que poder identificar en un preparado como este. Ahora vamos a volver al Histology Guide y simplemente les quiero mostrar. Este es el mejor preparado que tiene del linfonodo. Acá reconocemos más o menos las mismas estructuras, una cápsula eosinófila. No queda claro dónde está el hilio. Esta corresponde a la región cortical, porque la reconocemos porque están presentes una cantidad importante de folículos linfoideos con centros germinativos y la capa del manto, ¿sí? Todo en la periferia. El seno subcapsular, pero vieron que, bueno, acá hay alguna trabécula, algún seno paratrabecular, y hacia acá está la médula, un sector en donde ahora en este preparado es mucho más difícil identificar
lo que son las trabéculas, que son estas más eosinófilas, los cordones medulares, que es el sector donde están más agrupadas las células, y los senos medulares, que vendrían a ser estos espacios de fondo blanco donde hay menor proporción de células. Por eso les decía que era más fácil mirarlo en el otro preparado, en el del otro microscopio virtual. Y una cosa que me olvidé, y que entonces la voy a solucionar ahora, es que cuando hablamos del timo, acá hay un segundo preparado de timo, que tiene una característica que en los otros preparados que vimos no era identificable, y que incluso se ve con muy poco aumento. Si miran con este aumento nomás en el sector de la corteza del timo, ven que aparecen estos puntos blancos distribuidos casi que homogéneamente por toda la corteza, ¿tá? Y que corresponden a los sitios en los que se localizan los macrófagos. Hoy habíamos hablado de que los macrófagos eran encargados de destruir a los linfocitos o a los timocitos que quedaban mal programados. Bueno, y se reconocen, entre otras cosas, porque acá hay uno que se le ve el núcleo y todo a él. Este es el núcleo del macrófago y en su citoplasma aparecen un montón de linfocitos, de timocitos, que están en vías de destrucción, ¿tá? Porque quedaron mal programados. Algo similar pasa acá, solo que en estos sitios no encontramos no vemos el núcleo del macrófago, ¿tá? Por ahí aparecen células reticulares, estos núcleos más claritos, con menos citoplasma, ¿tá? Estos núcleos grandes, claritos, y todos estos que andan por acá son timocitos, ¿sí? Simplemente que les quería, acá hay otro macrófago maravilloso, acá en el límite córtico medular. Y bueno, simplemente les quería recordar esto, que me había olvidado de decírselos, y nos queda por mirar una serie de micrografías electrónicas. En este caso estamos mirando una micrografía de barrido, volvimos al linfonodo, ¿tá? La micrografía de barrido en este caso nos permite ver sobre todo el sistema de senos linfáticos, ¿tá? Acá arriba tenemos la cápsula, tejido conjuntivo denso, el seno subcapsular, por acá aparece una trabécula y el seno cortical o paratrabecular, y por acá está el parénquima del linfonodo, ¿sí? Y quiero hacer especial hincapié en esta célula que aparece por acá o en esta otra, en estas, que son células reticulares, esas que permiten que el flujo de la linfa sea turbulento y que entonces favorece el contacto entre diferentes tipos celulares implicados en la respuesta inmune. Esto es un mayor aumento nada más, para que vean la cápsula. Acá dice que estos son trabéculas, pero este es el seno subcapsular nomás, y linfocitos que andan circulando en la linfa que está dentro de este seno subcapsular. De acá hacia abajo empieza la corteza. Y por último tenemos una micrografía electrónica de transmisión que está medio oscura, pero que de una estructura que es característica de los órganos linfoideos y que permite el pasaje de los linfocitos que están circulando en la sangre hacia el tejido linfoideo o al revés, desde el tejido linfoideo hacia la sangre. Y eso ocurre en una estructura que se denomina la vénula postcapilar. Es una vénula que se caracteriza por que sus células endoteliales, es la única que se caracteriza porque sus células endoteliales son cuboideas. La luz en este caso está acá, apenas se nota. Las células endoteliales son cuboideas y se denominan entonces vénulas de endotelio alto, también se llaman. Y en este caso en particular vemos varios linfocitos que están o entrando o saliendo. En particular el más llamativo es este. Fíjense cómo se aprieta todo para poder pasar entre las células endoteliales.
Supongo yo que este va en dirección hacia el tejido linfoideo, pero no tengo cómo confirmarlo. ¿Tá? Entonces, en estos lugares es donde ocurre este pasaje. Estas vénulas postcapilares, en el caso del ganglio linfático, se localizan en el límite corticomedular. Lo mismo sucede en el timo, hay unas venas parecidas, unas vénulas parecidas, pero en este caso, en el caso del timo, las vénulas postcapilares lo que permiten es la salida de los timocitos que terminaron su capacitación hacia la circulación sanguínea, ¿tá? Para que puedan ingresar luego en los diferentes tejidos y en los diferentes órganos linfoideos. Bien, y si no tenemos más dudas, creo que terminamos por acá. Así que bueno, nos vemos la próxima. Sigan estudiando y aprovechen el tiempo. Nos vemos.